Muy buenos días, hermanos y amigos. Nos encontramos nuevamente en este día lunes para poder estudiar y meditar en la palabra de nuestro Dios. Te damos la bienvenida en esta mañana y pedimos, antes de todo, la dirección de nuestro Padre Celestial para poder entender lo que Él nos quiere decir en el estudio de su palabra en este día. Te pido, amigo y hermano, que cerremos nuestros ojos para orar. Oremos, amado Dios, que sus moradas están en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Damos gracias, Señor, por la vida hasta este momento. Le damos gracias porque usted no nos ha abandonado, independientemente de las dificultades o enfermedades que presentemos. Sabemos que usted es el médico de médicos y ayúdanos a que nuestra fe se mantenga firme y confiando en sus promesas. Pedimos la dirección, la sabiduría para poder comprender y entender y explicar, Señor, lo que usted nos quiere enseñar en esta mañana acerca de su santa palabra. Gracias. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te damos la bienvenida. Estamos iniciando lo que es la nueva lección para este nuevo trimestre, julio, agosto y septiembre. El título general de nuestra lección es Efesios. Y para esta semana se titula la lección Pablo y los Efesios. Y para este día lunes el título es Un motín en el anfiteatro. Ya estudiamos el día domingo, aprendimos cosas muy importantes y esta mañana, sin lugar a dudas, también vamos a escuchar lo que nuestro Dios nos quiere decir a través del estudio de este día. Seguimos estudiando lo que es la obra misionera que Pablo hizo en Éfeso, en esa ciudad, a pesar de las dificultades que se le presentaron. Pero él, el apóstol Pablo, siempre se mantuvo y defendió firmemente la verdad. Para nuestro estudio de hoy vamos a leer el libro de Hechos y nos vamos a ir específicamente al capítulo 19, el verso 21. Vamos a irnos hasta el capítulo 20 y del verso 21 hasta el verso 1, hasta el verso 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. Verso 25. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes de persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero, refiriéndose a la diosa que adoraban llamada Diana. Ahora vamos al verso 28. Cuando oyeron estas cosas,
se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, quienes eran compañeros de Pablo. Verso 30. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa y otra, porque la concurrencia estaba confundida. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante aquel pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Verso 39. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Verso 41. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Sacaremos algunas lecciones de estos textos que leímos. Los efesios se habían convertido en una ciudad idólatra. Adoraban a Diana. Tenían un templo dedicado a ella con una belleza que llegaron a ver ese templo como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Al ver esta situación, Pablo demuestra su interés en arreglar la situación en Éfeso. Y el versículo 26 nos dice que Pablo predicaba que los dioses hechos con manos son falsos. Y mucha gente, es decir, Pablo, predicaba contra la idolatría. Y no solo de Éfeso, sino que predicaba de la idolatría que se estaba practicando en toda Asia. Estaban apartándose de esas enseñanzas y eso estaba trayendo problemas al oficio que realizaba Demetrio.
así como lo leímos al inicio, en los versos primeros. Por lo que Demetrio comenzó a poner en mal a Pablo y a manipular a los efesios para que se manifestaran y de esa manera poder parar la obra que Pablo estaba haciendo para que la gente se volviera al Dios verdadero. ¡Qué terrible! Es lo mismo que ocurre en la actualidad. Es lo mismo que ocurre en nuestro tiempo. Si usted predica la verdad, le vienen problemas, como lo hizo Demetrio con Pablo, porque Pablo estaba denunciando que Demetrio se dedicaba a crear esos templecillos para adorar a esa diosa falsa, hecha de manos. Y así estaban induciendo al pueblo a adorar no al Dios verdadero, sino que adorar a esa diosa que ni tenía ojos, ni tenía oídos, ni mucho menos podía hacer milagros así como los que hace el Dios verdadero. Pero por esa situación, ¿qué fue lo que comenzó a hacer Demetrio? Hablar en contra de Pablo, darle obstáculos a efecto de que su negocio no se le cayera. Terrible y triste también porque actualmente podemos ver que es lo mismo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Ahora bien, Demetrio dice que comenzó a poner en mal a Pablo y a manipular a los efesios para que se manifestaran y de esa manera poder parar la obra que Pablo estaba haciendo para que la gente se volviera al Dios verdadero. Así como las denuncias que se hacen de las cosas que se realizan en nuestros templos o en nuestras iglesias que no están correctas. ¿Y qué es lo que hacen? Callar a los hermanos, acusarlos de que son disidentes y que están en contra de lo que Dios manda. Y situación que no es. Porque lo que se está haciendo es predicar con la verdad, así como lo hacía Pablo. Y qué feo lo que hacía Demetrio, manipular para que se manifestaran. Es lo que ocurre. Se manipula a las personas diciéndoles, esto no es correcto lo que está diciendo este hermano o esta persona, y así ponerlo en mal y que ya no siga descubriendo o mencionando las cosas que no son correctas ante los ojos de nuestro Dios. Finalmente, Pablo, después que la manifestación se disolvió, pudo reunirse con los discípulos, dice Hechos 21, para exhortarlos a mantenerse fieles. Luego se retiró de Éfeso rumbo a Macedonia. Sobre todo esto, nuestra hermana Elena de White escribió lo siguiente en los Hechos de los Apóstoles, en la página 239. En su discurso, Demetrio habría indicado que su oficio estaba en peligro. Estas palabras revelan la verdadera causa del tumulto de Éfeso y también la causa de mucha de la persecución que afrontaron los apóstoles en su trabajo. Vuelvo a recalcar, lo mismo que estamos viviendo ahora en la actualidad. Persecución que afrontaron los apóstoles en su trabajo. Por decir la verdad, que no te quieren tomar en cuenta. Por decir las cosas que no son correctas. Te apartan. Porque los celos, la envidia y esa manipulación cristiana, porque hay cristianos que hacen eso. Y yo lo he visto y lo he vivido en carne propia. Que con esas palabras suavecitas quieren manipular y decir que no se publique nada en internet. Utilicen el púlpito para hacerle conciencia a las personas o decir, no publiques nada en internet. No lo hagas.
Pero ¿cómo se darán cuenta las personas de las cosas que no están correctas? A la verdad hay que llamarla por su nombre y al error también hay que decirlo sin ningún temor. Por eso dice, la persecución que afrontaron los apóstoles en su trabajo, en el trabajo de la predicación del Evangelio. Ese Evangelio de nuestro Señor Jesús. Pero aún así no se detuvieron y continuaron con la obra de predicar y enseñar la verdad. Al pecado hay que llamarlo por su nombre. Cierto, nuestro Dios es un Dios de amor, pero a la vez también es un fuego consumidor. Él ama al pecador, pero no ama al pecado. Y muchos quieren hablar palabras suaves y diciendo que todo con amor, que el amor va primero, que predicar eso, cierto, pero jamás dicen que nuestro Dios lo que aborrece es el pecado. Y ya no es tiempo para estar con paños tibios o cubriendo lo que está mal. No es tiempo para hacerlo. Porque sabemos, no tengamos miedo, porque sabemos que este mundo no es eterno. Acá estamos de paso y muchos por guardar un puesto callan y acusan. Y la situación es así. Gracias a Dios, me voy a salvar por lo que yo haga y la salvación es personal. No depende de lo que haga mi esposo, de lo que hagan mis padres, mis hermanos carnales o mis hermanos de iglesia. No, la salvación es personal. Y yo soy la que daré cuentas a Dios de lo que yo haga, de lo que yo diga y de lo que yo transmita a los demás. Por eso no debemos de temer. Debemos de predicar y enseñar la verdad, enseñarla con amor también. Decir que Dios nos ama a todos, pero también aborrece el pecado. Ahora para finalizar, leo en Maranata, el Señor viene en la página 62. Satanás está trabajando constantemente, pero pocos tienen idea alguna de su actividad y sutileza. El pueblo de Dios debe estar preparado para resistir al astuto enemigo. Esta resistencia es lo que Satanás teme. Él conoce mejor que nosotros el límite de su poder y cuán fácilmente puede ser vencido si le resistimos y le hacemos frente. Por la fuerza divina, el santo más débil más que él y todos sus ángeles, y si le sometiese a prueba, podría demostrar su poder superior. Por eso, los pasos de Satanás son silenciosos, sus movimientos furtivos y sus baterías enmascaradas. Él no se atreve a mostrarse abiertamente, no sea que despierte las energías dormidas del cristiano y lo impulse a ir a Dios en oración. La pregunta es, ¿qué nos detiene a nosotros predicar la verdad? Y además, ¿estamos dispuestos a seguir siendo cristianos? Porque al ver cómo Pablo fue tratado y saber que se viene la persecución, donde tendremos que defender que somos seguidores de Jesús y que somos adventistas del séptimo día, tenemos que estar más firmes de estas situaciones en lo que hemos creído. Se vienen tiempos difíciles y así como Pablo no se detuvo a predicar la verdad, de la misma manera nosotros no se nos pide menos. No tengamos temor. Si te están coartando a ti, porque la persecución también
no solo la vamos a ver de fuera, la persecución se está dando dentro de la iglesia porque se está diciendo las cosas que no son correctas y te quieren callar. No es así la cosa. No quiere que digas esto que está mal, no, porque irás en contra de lo que se está enseñando. Y no es así. La verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Y así como Demetrio acusó a Pablo, así en la iglesia también hay muchos Demetrios que acusan y que impiden que otros sigan predicando de la palabra de nuestro Dios. Así de simple. Lo hay, lo tengo que decir. No me da temor decirlo, porque es la verdad. Así como Demetrio lo hizo y provocó ese problema contra Pablo y ponerlo en mal, si hay muchos Demetrios también en la iglesia, porque Pablo lo que quería era que se conociese al Dios verdadero y que se adorase al Dios verdadero. Así es que la invitación es a que nuestro Dios nos ayude a mantenernos fieles y leales a Dios en todo momento. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder mantenernos firmes sobre la roca que es Cristo Jesús. Y recuerda, aquí estamos en este mundo de paso, porque somos peregrinos y extranjeros, y nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, sino que está allá en los cielos. Nos vemos mañana para seguir con estos estudios muy interesantes. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.